Muy buenos días y llegamos al tratamiento de la diabetes mellitus. Y queremos comenzar haciendo una pregunta muy importante, porque el diabético va al endocrinólogo, va al internista, al médico general, y entonces nos preguntamos, ¿quién es el mejor médico para tratar a un paciente diabético? Piensen, necesitamos un médico con características particulares. ¿Cuáles son estas características? Primera, debe estar constantemente al lado del paciente diabético, vigilando lo que come y orientándolo en lo que debe y no debe comer. No comas esto, puedes comer aquello, de eso está bien, ya lo probaste, pero no debes comer mucho más. Avisándole cuándo debe hacerse una glicemia y chequeando estos resultados. Hazte una glicemia capilar porque me parece que tienes el azúcar alta ahora, vamos a ver el resultado cómo está, debes hacer esto, debes hacer aquello, recordándole al paciente que tiene que hacer ejercicio y previendo y vigilando la aparición de complicaciones. ¿Qué síntomas tienes? ¿Te apareció esto? Pues estás haciendo una complicación, hay que tratártela. Un médico cualificado y responsable que lo acompañe las 24 horas del día, todos los días. ¿Ya tiene la respuesta? Sí. Lo que está pensando es cierto. El mismo diabético es el único que reúne estas características. El tratamiento de diabetes mellitus depende mucho de la colaboración activa y consciente del paciente. Si el paciente se esconde para hacer transacciones estéticas, uf, ¿quién va a vigilarlo? Entonces no vale la pena, ¿no? Por eso, uno de los 4 pilares fundamentales del tratamiento de la diabetes es la educación diabetológica del paciente. Pero esto incluye que el paciente comprenda la importancia de conseguir el control metabólico de la enfermedad para prolongar su vida libre de complicaciones. Que estas complicaciones pudieran limitarlo de forma significativa, pero si él se mantiene libre de estas complicaciones, pues puede tener una vida normal en tiempo y normal en calidad de vida, que es lo que estamos buscando en este paciente. Uno de mis primeros pacientes en 1974 en San Juan y Martínez era capaz de disertar acerca de cualquier aspecto de la enfermedad. Yo creo que sabía más de diabetes que yo, que estaba recién graduado, pero no era capaz de llevar a la práctica lo que conocía teóricamente. Trabajaba en una máquina de vender helados y muchas veces lo sorprendí comiendo casi la misma cantidad de helados que vendía. Y bueno, no podíamos. Yo le decía, bueno, no basta lo que tú sabes, es lo que tú haces, tienes que entender eso. Y me decía, sí, sí, doctor, es que imagínese esa tentación. Hasta yo hablé con el jefe de él para cambiarlo de puesto y me dijo el jefe, pero es que él es el que quiere estar ahí. Ya le dije, de cambiarlo dice que no, que lo deje ahí tranquilo. Bueno, así no basta con que el paciente conozca las complicaciones, síntomas, prevención, dieta y todos los demás aspectos. La educación no es la instrucción acerca de la enfermedad, incluye, y es un aspecto muy importante, la concientización del paciente respecto a hacer lo que debe hacer y no otra cosa. Los otros 3 pilares del tratamiento son la dieta, el ejercicio y el tratamiento medicamentoso. Estos pilares dependen mucho de la colaboración activa del paciente, por eso la educación y concientización por parte del diabético de la importancia de alcanzar un adecuado control metabólico es imprescindible. Por mucho que sepa de diabetes, si no está consciente de que debe hacer lo que sabe, pues no vamos a ninguna parte. El objetivo del tratamiento es que los diabéticos tengan una vida normal en duración y calidad, creo que lo he dicho como 5 veces ya, entendiendo por calidad de vida el estar libre de complicaciones y ser capaces de mantenerse activos durante todo el tiempo. Como las complicaciones dependen del control metabólico, el objetivo intermedio del tratamiento es el control metabólico del diabético. Nuestro objetivo fundamental no es el control metabólico, nuestro objetivo fundamental es mantener al paciente libre de síntomas y complicaciones y esto solo podemos alcanzarlo a través del control metabólico del paciente. Ya ustedes vieron los mecanismos de producción de todas las complicaciones y ya saben que es así. Por todo lo anterior, es importante que los diabéticos conozcan lo más posible acerca de su enfermedad, la importancia del control metabólico, cómo alcanzarlo y los síntomas y señales de las complicaciones que pueden ir apareciendo para detectarlas a tiempo y tratarlas a tiempo, no solo prevenirlas, sino si él se descuida y aparece una complicación, bueno, pues hacer un diagnóstico precoz, él tiene que conocer los síntomas y controlarlas. El ejercicio es muy importante, sobre todo para los pacientes que desempeñan actividades sedentarias. Debe acondicionarse a las características de cada paciente. No es igual la actividad que puede tener un joven de 18 años que la actividad de un adulto mayor de 80. No es lo mismo, ¿eh? La actividad física debe incluir la mayor parte de los músculos del cuerpo, que es otra cosa importante. No es hacer un poquito de dumbbell, no es caminar solo, es movilizar la mayor parte de los músculos del cuerpo posible y sobre todo los de las piernas. ¿Por qué? Para garantizar una actividad circulatoria adecuada. Y vamos a ver eso. El uso de la musculatura aumenta el metabolismo.
No solo el metabolismo muscular, aumenta también el consumo de glucosa, reduciendo los niveles de glucosa en sangre. Ah, está bien, eso lo sabíamos, ¿eh? Hay que recordar que el tejido muscular es un alto consumidor de glucosa, pero que es uno de los pocos tejidos que dependen de la presencia de insulina para la entrada de glucosa. Por tanto, el músculo consume mucho azúcar, pero necesita de insulina, ¿eh? Pero hay muchos otros tejidos que cuando nosotros aumentamos la actividad metabólica, también aumentan su actividad metabólica. Hacemos ejercicio, aumenta la actividad metabólica del organismo y consumen azúcar también. Recuerden que cuando hablábamos de la membrana de las células eucariotas, decíamos que estas células pueden aumentar o disminuir el número de transportadores transmembrana o de receptores dependiendo de sus necesidades. Cuando una célula necesita más de alguna cosa, coloca una mayor cantidad de canales transportadores de esa sustancia en su superficie. Y bueno, el músculo estriado no es excepción. Cuando las células del músculo estriado necesitan más energía porque están más activas, ellas colocan en su superficie una mayor cantidad de transportadores de glucosa, es decir, aquellas sustancias, aquellas estructuras que van a introducir la glucosa dentro de la célula. Son las llamadas GLUT4. Glucosa, T, transportador, 4 es el tipo de transportador de glucosa del que estamos hablando, que es el único que necesita insulina y que es el que está presente en el músculo estriado, incluyendo el músculo cardíaco y en el tejido graso también, los adipocitos. Bueno, al aumentar el número de canales transportadores, ¿qué ocurre? Cuando el receptor de insulina es estimulado, penetra mayor cantidad de glucosa a la célula y esto permite también que disminuya la cantidad de glucosa que está afuera y permite también un mejor metabolismo, un metabolismo más efectivo dentro de la célula. Al haber mayor cantidad de GLUT4, que ustedes saben, se reduce el nivel de glucosa en sangre. Las células musculares cardíacas, recuerden, no obtienen energía a partir de la glucosa porque esto les haría depender de la insulina y ellas utilizan sobre todo ácidos grasos como fuente de energía. Y al hacer ejercicio del corazón, pues consume mayor cantidad de ácidos grasos y esto disminuye la cantidad de grasas en el cuerpo. Es otro aspecto a tener en cuenta, no solo disminuye la cantidad de glucosa, sino que también disminuye la cantidad de ácidos grasos con el ejercicio. Y eso solo por el aumento del consumo de los músculos estriados. Músculo estriado somático, músculo estriado cardíaco. Pero no solo esto. El músculo estriado cuando realiza ejercicios intensos utiliza todo el oxígeno que le llega para metabolizar la glucosa. Y llega un momento en que ¿qué pasó con el oxígeno? No es suficiente, no alcanza. Y entonces él tiene que utilizar una vía metabólica que obtiene energía diferente, una vía diferente a la utilización de oxígeno. Son las llamadas vías anaerobias, sin aire, vías que no utilizan oxígeno. Y ya hablamos de estas vías cuando hablábamos de células eucariotas, que el metabolismo anaerobio lo que utiliza es glicerol, ácidos grasos, sobre todo, y esto también disminuye la cantidad de glicerol y ácidos grasos, que son componentes de los triglicéridos que existen en sangre. Por tanto, las grasas en sangre, sobre todo los triglicéridos, disminuyen cuando hacemos ejercicio porque el músculo cardíaco los utiliza para obtener energía y el músculo estriado somático, cuando ya no le alcanza el oxígeno que está recibiendo, pues también utiliza vías anaerobias, vías metabólicas que no consumen oxígeno, pero que sí van a consumir glicerol y ácidos grasos. Además de disminuir la cantidad de glucosa no utilizada, o sea, disminuir la glucosa en sangre, hay menor cantidad de glucosa disponible, pues esto también disminuye la producción de glicerol y ácidos grasos por el hígado, porque ya no la necesita, no tiene que almacenar glucosa, esa glucosa se consumió. Y esto también hace que disminuya la cantidad de grasas en sangre, sobre todo triglicéridos. Mayor utilización de ácidos grasos y glicerol para producir energía por el músculo cardíaco y el músculo estriado. Menor producción de grasas para almacenar la glucosa no utilizada y esto tiene como consecuencia disminución de los triglicéridos en sangre y disminución de las lipoproteínas de muy baja densidad, las VLDL. Ahora, está demostrado que el ejercicio disminuye también las lipoproteínas de baja densidad en sangre, el llamado colesterol malo, LDL. Y está demostrado también que la persona que hace ejercicio aumenta sus niveles de colesterol bueno, de la HDL, High Density Lipoprotein, lipoproteína de alta densidad, que es llamado colesterol bueno. Y así un balance de colesterol que va a ir a favor de las lipoproteínas de alta densidad, que son las que recogen el colesterol de los tejidos, y en contra de las lipoproteínas que depositan el colesterol en los tejidos, la LDL. Estos dos efectos contribuyen a la prevención de la aterosclerosis. Ya de paso, les advierto que las sustancias contenidas en el humo del tabaco tienen un efecto inverso. Fumar aumenta el colesterol malo, LDL, y disminuye el colesterol bueno, HDL.
¿Lo recuerdan? Bien, no lo olviden porque aunque el tabaquismo no es el tema de nuestro programa, es una información incidental. Al disminuir la cantidad de grasa en el cuerpo, el ejercicio disminuye la grasa corporal y con ello combate también la obesidad. Otro efecto beneficioso del ejercicio es que aumenta el flujo de sangre en los tejidos, principalmente en brazos y piernas. Recuerden, en el ciclo de hipertensión explicábamos cómo se regula la circulación en los tejidos. De acuerdo con las necesidades, cuando un tejido necesita más sangre, pues aumenta el flujo sanguíneo, aumenta la circulación en este tejido, y cuando necesita menos sangre, pues entonces disminuye la circulación en este tejido, y entonces se contrae un poco más los vasos sanguíneos. ¿Y esto qué hace? Que cuando usted está haciendo ejercicio, aumenta la necesidad de energía de los músculos estriados, aumenta la necesidad de energía del corazón, aumenta la circulación en el corazón y el músculo estriado, y el riesgo de aterosclerosis y complicaciones circulatorias, que ya había disminuido porque estamos consumiendo mucha grasa, va a disminuir aún más por un aumento de la circulación y una mayor velocidad de circulación que no permite que se formen trombos, que no permite que se formen coágulos. Los efectos del ejercicio en el cuerpo, no solo en los diabéticos, también en los no diabéticos, son fundamentalmente los siguientes. Primero, aumenta el consumo de glucosa por las células musculares. Segundo, aumenta la cantidad de transportadores de glucosa transmembrana en las células del tejido muscular somático. Tercero, disminuye la cantidad de glucosa en sangre. Cuarto, reduce la cantidad de triglicéridos en sangre. Quinto, disminuye las LDL en sangre, el colesterol malo. Sexto, aumenta el nivel de HDL en sangre, el colesterol bueno. Séptimo, baja de peso. Octavo, aumenta la circulación de la sangre en todo el cuerpo, no solamente en los músculos que están haciendo ejercicio, sino generalmente en todo el cuerpo. Y todos estos efectos disminuyen la glicación de las proteínas en el diabético, controlan el metabolismo de las grasas en todos, diabéticos y no diabéticos, y contribuyen a la prevención de complicaciones de la diabetes, incluyendo la aterosclerosis, pero también a la prevención de complicaciones en los no diabéticos, porque la aterosclerosis no es exclusiva del diabético, puede verse en muchas personas. Ya hablamos de los dos primeros pilares del tratamiento de la diabetes, educación y ejercicio. En el próximo programa hablaremos de la dieta, el tercer pilar. Hasta entonces. Chao.